Ahora, quiero decirles que para esta tarde yo traía dos enseñanzas. Y hermanos, estaba orando al Señor para que Dios me dirigiera cuál de esas enseñanzas tenía que enseñar, porque durante esta semana estuve recibiendo unos mensajes de unas personas que querían, hermanos, ser esclarecidos sobre el tema de la salvación, porque hay algunas personas que no están claras sobre este tema y me pidieron de favor si podía enseñar un poco más de la lección que estuvimos dando el día viernes. Y hermanos, nada menos antes de empezar este servicio recibimos esos mensajes de recordatorio. Y hermanos, ¿cuánto creen que es menester de que las personas cuando necesitan respuesta se les dé con las escrituras? Entonces queremos, hermanos, estudiar ese tema importante de la lección en Romanos, que se titula ¿qué no debo hacer para ser salvo? Se nos enseña, mis amados hermanos, el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no se nos enseña el tema ¿qué no debo hacer para ser salvo? ¿Qué no debo hacer para ser salvo? Ahora, en cuanto a qué debemos hacer, yo quiero que usted se vaya a la Escritura, porque la palabra de Dios es la final autoridad, y se vaya a Hechos capítulo 16. Versículo 30 y 31. Dígale al que está a la par, atrás o adelante de usted: bienvenido a la casa del Señor. Vamos en esta hora a estar viendo este pasaje de la Escritura en Hechos 16, 30 y 31. Amén. El tema que vamos a estar enseñando es ¿qué no debo hacer para ser salvo? El punto es, hermanos, lo que dice la Escritura en Hechos 16, 30 y 31. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? ¿Nos podemos poner de pie en reverencia a la palabra del Señor? Por favor. Dice la palabra del Señor: y sacándoles, les dijo: señores, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser ¿qué? Salvo. ¿Y qué le respondieron ellos? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Y serás qué? Salvo. Cree en el Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Y serás qué? Salvo. Tome asiento. Hemos estado enseñando, mis amados hermanos, sobre este tema por aproximadamente 6 años en nuestra iglesia, sobre el punto de la salvación. Todos sabemos, hermanos, que la final autoridad es ¿qué? La Escritura. ¿Cuántos creen que la final autoridad es la Escritura? Tenemos alguna dificultad técnica por aquí ahorita. Vamos a tratar de resolverlo primero. Pero quiero que ustedes vayan buscando en sus Biblias, mis amados hermanos, bien, busquen en sus Biblias, hermanos, un pasaje en San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Para qué, hermano? Para que todo aquel que en él
Cree. ¿Cuál es el requisito ahí? Creer. ¿Cuál es el requisito que le dio Pablo y Silas al carcelero de Filipo en Hechos 16, 30 y 31? Cree. ¿Cuál es el requisito en este versículo 15? Para que todo aquel que en él no se pierda, más tenga que. Veamos otro versículo, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él, bien, no se pierda, más tenga que vida eterna. Entonces, ¿cuál es el requisito, mis amados hermanos? Creer. Bien, creer. Ese es el requisito, hermanos, que nos menciona la palabra de Dios. ¿Y cuánto creen que la final autoridad es la palabra de Dios? Incluso la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16 que la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Pero la escritura es útil para enseñarnos. O sea, Dios quiere enseñarnos a través de la escritura la manera como podemos llegar a ¿quién? A Dios. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Hace sabio el sencillo. ¿Sabe usted que cuando se trata de la salvación, gente que ha estudiado en las universidades, gente que ha ido, hermanos, a muchos seminarios, hermanos, no comprenden el requisito para la salvación? No logran entender cómo Dios determina su plan de salvación. Pero ¿qué dice la escritura, hermanos? Que cuando nuestra final autoridad es la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos en cuenta el testimonio de Jehová. ¿Y qué significa el testimonio? O sea, lo que Dios dice, lo que Dios declara en su palabra. Dice que es fiel y es verdadero, convierte el alma y hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Porque hacemos bien cuando nosotros ponemos mucha atención a lo que Cristo quiere enseñarnos, sobre todo con el tema de la salvación. Hemos estado estudiando en nuestro estudio de la palabra del Señor en estos días anteriores, que para estudiar la palabra, como la palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo y es la que contiene el conocimiento de cómo el hombre puede ser salvo, el ser humano, el creyente, necesita considerar 3 C. La primera C que necesita considerar el ser humano es el contexto. Nosotros tenemos la tendencia, mis amados hermanos, a agarrar un versículo fuera de su contexto. O sea, agarramos un versículo aisladamente y no respetamos lo que está diciendo antes del versículo y lo que dice después del versículo. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos anoche, a unos hermanos que estaban conmigo anoche, les decía yo, ¿cómo ustedes interpretan el pasaje en Isaías 53 cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados? Y me dicen, uno de ellos me dice, bueno, ese pasaje ha sido malinterpretado por muchas personas. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que ese versículo está diciendo que Dios sana cualquier enfermedad que usted tiene y que por su sacrificio fuimos nosotros curados. Y aunque es cierto que Dios sana cualquier enfermedad si Él quiere, aunque es cierto que todos los beneficios que tenemos es por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz de Calvario, lo que es cierto es que ese versículo no está hablando de sanidad física, porque dice que fuimos nosotros curados. Si ese versículo lo aplicamos, hermanos, a sanidad física, entonces no habría ningún creyente enfermo. Pero hay creyentes que se enferman, sí. Hay creyentes que conocen ustedes a creyentes que han muerto de alguna enfermedad, sí. Entonces, si ese versículo se aplicara, hermano, a una enfermedad física que por su llaga fuimos nosotros curados, ningún creyente tuviera que morir por una enfermedad. Pero ese versículo dice también que Cristo fue como oveja al matadero y dio su vida en rescate por muchos, por el pecado de muchos. Entonces la enfermedad que está hablando ese pasaje, hermano, es la enfermedad del pecado. Y Cristo nos ha sanado de esa enfermedad. En el momento que nosotros creímos en Cristo, por su llaga fuimos nosotros curados de la enfermedad
pero no está diciendo de la enfermedad física. Muchas veces en la enfermedad física Dios dice sanar, otras veces Dios dice no te voy a sanar y te voy a llevar. ¿Entiendes? Entonces cuando no respetamos el contexto de un pasaje, damos malas interpretaciones cuando no observamos el contenido. El contenido, por ejemplo, en San Juan, en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahora, les hago una pregunta. 1 Juan 1:9 fue escrito a inconversos o a creyentes. Fue escrito a creyentes. El capítulo 2 de 1 Juan, versículo 1 dice, hijitos míos. ¿Y a quiénes llamaría Dios hijitos? Solo a los que son salvos. Y dice que si alguno de esos hijitos ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice que si hemos pecado, ¿qué podemos hacer? Confesar nuestros pecados. Entonces cuando estudiamos un pasaje tenemos que ver el contexto, tenemos que ver el contenido y tenemos que comparar escritura con escritura. O sea, que un versículo nos enseña una doctrina, si queremos tenerla más clara, tenemos que ir a otro versículo para comparar la escritura y tener mayor entendimiento. ¿Entienden? También, cuando hacemos las tres cosas anteriores, contexto, contenido y comparación, llegamos a una conclusión que correcta. Les voy a poner un ejemplo de comparar escritura con escritura. Vámonos a Apocalipsis, este pasaje ya lo he utilizado otras veces. Capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2:7. ¿Qué dice Apocalipsis 2:7? ¿Lo tienen, mis amados hermanos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando usted le pregunta a una persona, mira, ¿y qué entendés por ese versículo 7? Vamos a hacer contexto, vamos a contemplar este versículo respetando las 4 C. Contexto, contenido, comparación y conclusión correcta. ¿Cuál es el contexto? Pregunta. Versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en... ¿A dónde? En Éfeso. Veamos el contenido. ¿Eran creyentes a los cuales Dios les escribe? ¿Hermanos? ¿Hermanas? Sí. ¿A qué iglesia le escribe? A la iglesia de Éfeso. Eran creyentes. ¿Y qué le dice la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Versículo 7. Dice, el que venciere, parte B del versículo, le daré a comer del árbol. ¿Qué entiende usted por el que venciere? Es la pregunta que tiene que hacer para observar más el contenido. Ahora, ¿quién escribió este pasaje? Juan. ¿Qué otro carta o libro escribió Juan? Primera, segunda y tercera de Juan. Vámonos a preguntarle a Juan. Digan conmigo, Juan, ¿qué significa para ti el que venciere? ¿Qué significa para ti el que venciere? Porque si usted le pregunta, hermano, a otra persona y le dice, mira, aquí dice que el que venciere va a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa? Dice mucha gente, que si no venzo, no voy a comer del árbol de la vida. Ahora, ¿qué significa el que venciere? Mucha gente dice, el que venciere la tentación. Pregunta, observemos el contenido. ¿Ve la palabra tentación ahí? ¿Ve la palabra tentación en todo ese pasaje? No. Otro dice, el que venciere a la esposa. ¿Ve la palabra esposa ahí de hablando de matrimonio? No, ¿verdad? Vea. El que venciere la prueba. ¿Ve la palabra prueba ahí? No. Entonces, ¿qué significa el que venciere? Vámonos ahora a comparar escritura con escritura. Preguntémosle nuevamente, Juan, ¿qué significa el que venciere? Vamos a comparar escritura con escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, 5, ¿qué? 4.
Vamos a volver a preguntarle, hermano Mara, Juan, ¿qué significa el que venciere? Amén. Manajerca, vamos a preguntarle a Juan, ¿qué significa el que venciere? Vamos a ver qué nos dice Juan en 1 Juan 5:4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence. Y esta es que la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es para Juan vencer al mundo? Para Juan vencer al mundo es sinónimo de creer en Cristo. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El que ha creído en Cristo. ¿Entiende? Juan no está hablando de vencer tentaciones. Juan no está hablando de vencer obstáculos. Para Juan vencer, el vencedor verdadero es aquel que ha puesto su fe solo en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere para que seamos salvos? Nuestra fe solamente en Él. Entonces, es importante respetar el contexto, observar bien el contenido y comparar escritura, como yo hice en este momento Apocalipsis con Primera de Juan. Cuando no entendemos un pasaje, podemos preguntarle a la misma escritura qué significa eso, porque la escritura se explica sola. Entonces, eso nos lleva a una conclusión correcta. ¿Cuál fue la conclusión correcta? Que para Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el que venciere es aquel que ha creído solamente en Cristo. ¿Están claros conmigo? Entonces, cuando se trata de la condición para la salvación, hemos llegado a una conclusión correcta. ¿Y cómo llegamos a una conclusión correcta? Respetando el contexto, observando el contenido, comparando con la escritura. Llegamos a la conclusión correcta. ¿Y cuál es la conclusión correcta con respecto a la salvación? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Y Sila, cree en el Señor Jesucristo. Y le dice, y serás salvo. O sea, no hay duda de que vas a ser salvo. Amén. Estas cosas se escribieron, dice Juan. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis ¿qué? Oiga, tengáis ¿qué? Vida. Dice, posiblemente o van a tener. Vida eterna. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer? Cuando se trata de la salvación, a Satanás no le preocupa que en un lugar hayan 20 iglesias. A Satanás no le preocupa que un lugar tenga 1000 personas en una iglesia. Eso no le preocupa a Satanás. A Satanás lo que le preocupa es que en una iglesia la gente esté conociendo por las escrituras la verdad de cómo ser salvo. Porque la gente en las iglesias hoy en día, cuando se les pregunta qué debo de hacer salvo, no saben lo que deben de hacer para ser salvo. Siempre la gente está dando respuestas falsas al evangelio. Por eso debemos de observar bien la escritura. Miren, dígale al que está a la par, abre bien tus ojos para escuchar lo que la palabra de Dios dice. Abre bien tus oídos y observa bien con tus ojos bien abiertos. Porque hay muchas respuestas falsas. ¿Y qué hace Satanás? Miren lo que hace Satanás en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó, ¿el qué cegó? O sea, Satanás lo que quiere es ver un montón de ignorantes, hermano. ¿Y qué hace? ¿Le ciega a él? Mire, a la gente le es más fácil creer en la mentira que creer la verdad. Una mentira, bien se la tragan, como dicen allá en mi país. Pero, cuando se trata de la verdad, de cómo ser salvo, eso cuesta que la gente lo crea. Pero, Satanás, ¿qué hace? Le ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. ¿La luz de qué? ¿La luz de qué? Ahora, ¿por qué Satanás no quiere que la gente entienda el evangelio? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Por qué? Bueno, se lo voy a
a contestar, comparando escritura con escritura. Romanos, capítulo 1. ¿Por qué Satanás no quiere que la gente entienda el Evangelio? Romanos, capítulo 1. Versículos 16 y 17. ¿Lo tienen? Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes se lo saben hasta de memoria. Porque no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para. O sea, ¿qué hay en el Evangelio? Poder de Dios para qué? Salvación. O sea, en el Evangelio hay salvación. ¿Y Satanás qué es lo que hace? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan el Evangelio, para que no lleguen a tener salvación. Porque en el Evangelio hay salvación. ¿Y cómo es la salvación que Dios da? Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo es que el hombre, la justicia de Dios, la palabra justicia significa declarar justo? ¿Cómo es que el hombre puede ser declarado justo para no ir a un infierno que merece? Dice que la justicia de Dios, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. ¿Y qué es fe? Creer en Cristo. ¿Y cuál dijimos que es el requisito para la salvación? Creer en Cristo solamente. Entonces, ¿qué es lo que Satanás no quiere? Que la gente entienda esa verdad. ¿Y a qué va a recurrir Satanás? Al engaño. ¿Escuchó? ¿A qué va a recurrir Satanás? Al engaño. Por ejemplo, miren, en una iglesia pueden haber muchos temas, pero ¿saben cuál debería ser el tema central de una iglesia? El Evangelio. No estoy diciendo que no podemos hablar otros temas. ¿Verdad que yo he estado hablando de matrimonios aquí? ¿Verdad que yo he estado hablando sobre las relaciones personales? Sí, pero todo partiendo de un entendimiento correcto del Evangelio. Pero ¿cuál es el tema que deberíamos, hermanos, conocer muy bien? Bueno, el Evangelio. Pero podemos, hermanos, ver a creyentes que saben mucho de dones. Creyentes que saben mucho de homilética. Creyentes que saben mucho de Antiguo Testamento. Creyentes que saben mucho del Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué es lo que no saben? Del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el tema que Satanás quiere que no conozcan? El Evangelio. Que no entienda la gente que solo por la fe en Cristo son salvos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Miren la sorpresa que se va a llevar ahí arriba, hermano, cuando sea el juicio. Y Dios le diga, ¿por qué te debo dejar entrar? Y ellos le digan, que no te acordás, Señor, todas las buenas obras que hice. ¿Y qué le va a decir el Señor? Efesios 2:8, nunca lo leíste. No por obra. 2:9. Para que nadie se gloríe. 2:8 dice, porque por gracia sois por medio de la. O sea, le va a decir el Señor, nunca leíste ese versículo. ¿Por qué te voy a dejar entrar al cielo? Que no te acordás el fresco de ensalada que le llevé el pastor aquel día que no tenía que comer. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué te voy a dejar entrar al cielo? Que no te acordás las veces que fui a arreglar las sillas antes del servicio. Mirá las veces que fui a lavar los baños. No para que nadie. Entonces hay un conocimiento que Satanás no quiere que usted entienda, y es la manera como ser santo. Pero hay confusiones que Satanás utiliza. Hay condiciones erradas. Por ejemplo, usted le pregunta a una persona, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y muchas de estas personas dicen lo siguiente en cuanto a lo que debe de hacer para ser salvo. Muchos dicen que para ser salvo debe de creer y ser ¿qué? Bautizado. Dice, ¿ha escuchado eso usted que una persona para ser salva tiene que ser bautizada en agua? Sí, dice. Bien. ¿Qué es el bautismo? La clarificación. El bautismo en agua, léalo conmigo, es un testimonio público de la salvación. ¿Y el bautismo es para inconversos o para creyentes?
para creyentes. O sea, personas que ya fueron ¿qué? Salvas. No es ¿qué? El medio para. No es ¿qué? Mire, es ¿para quién es digno? Creyente. Y no es el medio para los inconversos. Veamos esto a la luz de las Escrituras. En Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29, se nos presenta una explicación sobre el bautismo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué le dijo el ángel del Señor a Felipe? Levántate y ve al sur. ¿A cuánto les gusta evangelizar aquí? 1, 2, 3. Los demás pupusas que les gusta comer nada más, ¿verdad? Pero no evangelizar, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermano, todo creyente debería tener una pasión por evangelizar, porque ¿solo en qué mensaje de salvación? En el evangelio. Y yo no creo que usted vea la casa de una persona quemándose y no le vaya a avisar que se le esté quemando, ¿verdad? Diría usted, ay, a mi vecino se le está quemando la casa, ay, que se queme. No, usted correría a avisarle, ¿sí o no? ¿De cómo las personas pueden ser salvas? A través de la verdad del evangelio. Hermano, yo les invito, hermano, a que nos unamos a evangelizar a más personas. Pero usted no puede hablar algo que no conoce, ¿verdad? Necesita entender el evangelio. Entonces, Felipe le dijeron, mira Felipe, te vas allá al sur. ¿Y sabe a dónde era el sur en ese caso? Al desierto. Ay, yo lo puedo mandar a evangelizar. Mire, pastor, ¿por qué no me manda de misionero allá a Estados Unidos? Ay, qué bonito ir al misionero a Estados Unidos. Ajá, pero ¿y si lo mando a evangelizar al desierto, le gustaría ir? Oiga, desierto. Y ahí, en ese desierto que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto, ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope. ¿Y quién era este hombre? Un alto oficial de la reina de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre estaba encargado de todos los tesoros de la reina. Y este hombre había venido a Jerusalén. ¿A qué había venido el etíope? A Jerusalén a adorar. ¿A quién venía a adorar? ¿A quién? A Dios. ¿Usted a quién vino a adorar ahora, hermano? A Dios. El problema es esto. ¿Que saben qué? El etíope iba a adorar a un Dios que no conocía. ¿Escuchó, hermano? ¿Cómo sabemos que él no conocía? Bueno, iba en un carruaje este etíope, ¿verdad? Y Felipe se acerca a él en el versículo 30, dice, y le oyó leer al profeta Isaías. ¿Cuál profeta iba leyendo el etíope? Isaías 53. Ese es el libro del profeta que estaba leyendo. ¿Y qué le preguntó Felipe? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el etíope? ¿Cómo podré? A menos que alguien me explique. Mire, no entendía Isaías 53, pero iba a adorar a Dios. ¿Y de quién iba? ¿Y de quién habla Isaías 53? De Cristo. Del Dios que él iba a ¿qué? A adorar, pero no entendía Isaías 53. Entonces, ¿cómo puede haber una verdadera adoración si no hay un entendimiento de la palabra? Usted puede decir, qué linda estuvo la alabanza, qué linda estuvo la oración esta noche, cómo se sentía la presencia de Dios, pero cuando le preguntan si entiende un pasaje, no entiende el pasaje. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y qué más? Y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? O sea, eso significa que conozcan la verdad. No puede haber adoración verdadera si usted viene a adorar a un Dios que no conoce lo que Él dice en la palabra. Hermano, ¿soy yo o oigo pocos amén ahora? Este hombre no entendía. ¿Y cuál era el pasaje que no entendía? Bueno, este era el pasaje de la escritura que estaba leyendo. Como oveja fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra.
Respondiendo el etíope eunuco le dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermano, Satanás quiere que la gente no entienda, y este hombre le estaba rogando: Felipe, yo quiero comprender este pasaje, yo quiero saber de quién está hablando este pasaje. ¿Está hablando del mismo profeta Isaías o está hablando de otro? Y Felipe, ¿qué hizo? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Porque el evangelio habla ¿de quién? De Jesús y de su obra. ¿Y de qué obra está hablando? De ese cordero que fue mudo, llevado al matadero para dar su vida en rescate por pecadores como nosotros. Amén. ¿Y cuál es el mensaje que Satanás quiere que la gente no entienda? El evangelio. Pero después de hablarles el evangelio, ¿qué fue lo primero que le habló Felipe? El evangelio. Después de que le habló el evangelio, ¿qué le dijo, hermanos, el eunuco? Versículo 36. Y yendo por camino, llegaron a cierta agua. Miren, hermano, después de atravesar un desierto, llegar a un poco de agua ahí, ¿no creen que es alegría, hermano? Y le dijo: aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oigan, observemos el pasaje. ¿Qué le habló primero Felipe? Bien. Después, ¿cuál fue la pregunta del eunuco? ¿Puedo bautizarme? ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le dijo Felipe en el versículo 37 de Hechos 8? Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que el bautismo es para creyentes, no para inconversos. ¿Qué tiene que hacer la persona primeramente para bautizarse? Tiene que ser salva. Porque si no es salva, no tiene ningún motivo ni razón que se bautice. Porque el bautismo es un testimonio ¿qué? Público. Mire, cuando lo meten a usted el agua, ¿qué representa? ¿Qué representa, hermano? La sepultura. Cuando lo levantan, ¿qué representa? La resurrección. Y usted está dando testimonio de eso. Así que, hermano, ¿cuál fue el requisito? Ser salvo. ¿Y cuándo fue salvo él? ¿Cuando se bautizó o cuando creyó? Cuando creyó. Eso es lo que la Biblia dice. Y como resultado, ¿qué hizo el eunuco? Identificarse con aquellos que había creído. Se bautizó. Entonces el bautismo no es para salvación. El bautismo es un testimonio público para los que ya son salvos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. Hoy mismo le dijo el Señor a ese ladrón: ¿estarás conmigo a dónde? Ahora, ¿ustedes le creen a Cristo? ¿Verdad que Cristo no miente? Ahora, pregunta: ¿tuvo tiempo el ladrón para bautizarse? No, ¿verdad? Le hizo el ladrón: permitidme, voy a quitar aquí estos clavos o estos lazos. Ahora el otro, me voy a bajar un ratito. ¿Hay agua por aquí? ¿Tuvo tiempo de hacer eso? No. ¿Pero le dijo el Señor que hoy mismo estaría con él? Sí. ¿Se salvó? Sí. ¿Y cuál fue el requisito? Creer. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? ¿Y sabe por qué creer? Porque Hechos 10, 43 al 48, sobre todo el versículo 43 dice: de este dan testimonio los profetas. O sea, ¿de quién? De Cristo. De que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecado. Pablo dijo: pues que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio de la gracia de Dios, dijo Pablo. Si el bautismo fuera para salvación, ¿no creen ustedes que Dios hubiera enviado a Pablo a hablar del bautismo? Pero no lo envió a bautizar. ¿A qué lo envió? A hablar el evangelio de Dios. Entonces, ¿es una confusión en la gente hoy en día lo del bautismo? Sí. Y a Satanás no le preocupa que hayan 1000 personas en esa iglesia con tal que estén creyendo que por bautizarse son salvos. Al final, el resultado ¿cuál va a ser? Infierno. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad de Dios. ¿Aló? ¿Le preocupó eso? ¿Serio, verdad? Entonces, pasaron toda su vida alabando
como el eunuco, a un Dios que no conocían, a un evangelio que no entendían. Y cuando llegan allá, no somos salvos. No, ¿por qué? Porque no tenían la fe solamente en Cristo. Ustedes creían que por el bautismo también van a ser salvos. Y Dios dijo, yo soy Él, yo soy la, y nadie va al Padre si no es por quién. Así dijo Jesús. No dijo por mí y por el bautismo, sino dijo por mí, dijo. ¿Estamos claros, verdad? Vale, por lo menos ahí ya no hay confusión en ustedes. Pero vámonos a la otra confusión. Mire, pero pastor, usted dice que solo por la fe somos salvos, pero ¿qué de eso de guardar los mandamientos? Sí. Mire, ¿y para qué Dios nos dio los mandamientos? Pues no nos dio los mandamientos para que los tengamos ahí dibujaditos. ¿Para qué nos dio los mandamientos el Señor? Bueno, ¿es esto una creencia muy común hoy en día, que la gente piensa que por guardar los mandamientos de Dios van a ser salvos? Sí, es muy común. Ahora, vamos a ver la clarificación. Si quiere, memorícela o préndela. Dice, o escríbala. Dice, aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede ¿qué? Salvarnos de nuestro ¿qué? Pecado. No puede ¿qué? Hacer la ley, salvarnos de nuestro ¿qué? Pecado. Déjenme mostrarles un pasaje de las Escrituras en Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca ¿qué? Y todo el mundo quede bajo el juicio ¿qué? De Dios. ¿Alguien aquí ha estado en alguna corte alguna vez? ¿Sí? No tengan miedo de levantar la mano. Todos hemos estado tal vez de alguna manera, ya sea que hayamos roto una señal de tránsito, velocidad, lo que sea. Quizás mataron al pollo, bueno, no sé si por eso, ¿verdad? Pero algunos han estado aquí, ¿verdad? En esa situación. Ahora, fíjense bien lo que estamos viendo. Dice que toda boca se. Bueno, fíjense que yo fui a una corte y el delito que me estaban diciendo a mí, y me dijo, tú eres un delincuente, porque era un delito. ¿Cuál fue el delito? Yo anduve manejando sin saber que mi licencia estaba suspendida. Y esto es un delito. Y cuando llegué ahí, ¿verdad? Como me defendía, ahí estaba yo paradito ante la jueza. ¿Cómo se declara? Yo dije, culpable. Yo así, ¿verdad? Como pollito comprado ahí, hermano. ¿Y qué decía? Ni pillo podía decir. Yo no podía decir nada. Yo no podía decir, pero yo no tuve la culpa. Ustedes no me avisaron que estaba, no podía decir nada. Miren, me tenían con la boca ¿qué? La abogada me dijo, hable cuando se le diga y calle cuando se le diga calle. Entonces, ¿qué hace la ley? Usted no puede negociar con la ley. Usted no puede acercarse a donde la jueza dice, señora jueza, mire, permítame, aquí tengo unos $200, ponga la manita. 20 años de cárcel le van a decir. ¿Le cierran qué? En el juicio de Dios, una persona no puede decir, pero Señor, mira, yo te voy a decir algo. Tú dices que yo tengo que ir al infierno, pero ¿sabes qué? A mí nunca me enseñaron qué era lo bueno y qué era lo malo. Para hacerte claro, ahí está una iglesia bíblica y nunca me llegó a evangelizar. Así que yo no soy el culpable, fue esa iglesia que nunca se lo evangelizar. Ahora, ¿puede presentar una persona esa excusa? No. ¿Por qué no puede presentar esa excusa? Miren lo que dice el Romano. Les pregunto a ustedes, por ejemplo, hermana, ¿qué? ¿Usted ha estudiado alguna vez detalladamente Éxodo 20? No, ¿vale? Pero le voy a hacer algunas preguntas, hermana Kelly. No, ella dice que no ha estudiado, ¿verdad? Vale. Hermana Kelly, ¿es malo robar? Sí, bien. Hermana Kelly, ¿es malo mentir? Sí, bien. Hermana Kelly, ¿es malo pelearse con el hermano? Sí, claro.
Hermana Kelly, ¿es malo matar? Sí, claro. Bueno, y puedo ir con todos los mandamientos y ella sabe si es malo o es bueno. Pero ¿qué? Nunca estudió Éxodo ¿qué? 20. ¿Y qué habla Dios en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pónganse a pensar por un momento. Entonces una persona puede decir, mire, usted me quiere poner $400 de multa porque me pasé un semáforo en rojo, pero yo no sabía que cuando la luz se pone en rojo tengo que detenerme, ¿verdad? Nunca, mire, como el manual de conductores aquí en Estados Unidos estaba en inglés, yo nunca supe nada porque solo español sé, ¿verdad? ¿Puede ponerle esa excusa a una persona, a una jueza? No, va. ¿Qué le diría a la jueza? Le diría, la ignorancia no es causa de juicio. En otras palabras, el ser ignorante no te salva de la pena. Tu deber, si andas manejando, es conocer ¿qué? Las señales de tránsito. ¿Escuchó? Sí. Vale. Entonces una persona puede decirle, mire, como a mí nunca me llegaron a evangelizar, ni nunca me enseñaron Éxodo 20, yo no sé. Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 2? ¿A quién le dio Dios la ley? Pregunta, ¿a Israel o a los gentiles? Israel. A Israel. Pero ¿qué dice el versículo 14? Versículo 15 del capítulo 2. ¿Lo tienen, hermano? Versículo 14, hermano, para tener contexto. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley. Ahora, pregunta, ¿por qué los gentiles no tienen ley? Porque ¿quién les fue dada la ley? A Israel, no los gentiles. Y como los israelitas sabían que a ellos se les había dado la ley, mire, no fue dada la ley a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los hondureños, a los de Bolivia, a los de Colombia, a los de Perú. ¿A quién fue dada la ley? A los israelitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 14. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus y acusándolos o defendiéndolos sus. Bien. O sea que una persona no puede poner como excusa que no conoce la ley, porque Dios puso la ley ¿a dónde? En el corazón. ¿Cómo la hermana Kelly supo que era malo? Porque Dios puso la ley en su. ¿Quién le dio el conocimiento al hombre sobre lo que es bueno y malo? Dios. Y por lo tanto, por ese conocimiento va a ser ¿qué? Juzgar. Entonces no hay excusa. La ley le cierra ¿qué? La boca. Y el mundo queda bajo el juicio de Dios. Porque Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos han pecado, dice Romano. Ahora, versículo 20. ¿Qué más interpretación se requiere en versículo 20? ¿Lo tienen, hermano? ¿Qué dice el versículo 20? Miren lo que dice. Ya que por las obras de la ley. ¿Y qué significa obras de la ley? O sea, querer guardar los mandamientos para la salvación. Obrar. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será declarado justo, justificado delante de él. Entonces, ¿para qué es la ley? La Biblia dice que la ley es dada porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Dios dio la ley? Para que tú conocieras que eres un pecador. Porque Pablo dijo, yo no conociera qué es la codicia si la ley no dijera qué, no codiciara. ¿Cómo se consideraba Pablo antes? Pablo se consideraba así. En cuanto a la ley, decía Pablo, irreprensible, decía Pablo. ¿Qué significa la palabra irreprensible? O sea que él cumplía, decir, ¿verdad? Que él cumplía, decir, la ley, yo cumplo. Pero cuando Dios le mostró realmente la ley, ¿a qué conclusión llegó Pablo? Que él era un codicioso. Él pensaba que era un cumplidor, pero ¿es pecado la codicia? Sí. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Que el que falla en un punto de la ley se hace transgresor de todas. Entonces, fallar uno es fallar ¿cuántas leyes? Todas. ¿Y cuántos aquí han fallado más de algún mandamiento o uno por lo menos? Todos.
¿Y se acuerdan ustedes del joven rico cuando se acercó a Jesús? Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? No, miren, no le dijo Jesús, cree en mí, como Pablo y Silas al carcelero. ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabe. ¿Y qué dijo el joven? Todos los he cumplido. ¿Y qué le dijo Jesús? Uno te falta. ¿Y fallar uno es fallar cuánto? Toda la ley. ¿Y cómo se fue el joven cuando Jesús le dijo uno te falta? Porque él creía que por guardar la ley era ¿qué? Salvo. Y Jesús le mostró que con uno que fallara ha transgredido toda. Pregunto si hay aquí alguno que ha transgredido alguno. ¿Saben quién fue el único que no falló ninguno? Jesucristo. Y Juan, dirigido por el Espíritu Santo, vio maravillas reveladas por Dios. ¿Y cómo vio a Jesús Juan? Dijo, santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Y saben por qué 3 veces santo? Porque el pecado más chiquito para nosotros ante la santidad de Dios es el pecado más infinitamente ofensivo. No hay manera de escaparse. Somos transgresores de la ley. Por eso Gálatas 2:16 dice, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa? Satanás no quiere que sepa esto, pero Dios sí quiere que sepa esto. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar las obras de la ley, o sea, por las obras de la ley. El carcelero de Filipo hizo esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál fue la pregunta? Hacer. ¿Y qué significa hacer para usted? O sea, en la mente del carcelero, algo tenemos que hacer para ser salvos, decía él. ¿No es la misma mente de la gente de hoy en día? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué sorpresa se llevó cuando Pablo le dijo, cree solamente. Cree solamente. ¡Qué sorpresa! Por eso Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero sí como es justificado por la fe de Cristo. Nosotros también hemos ¿qué? Creído. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para ser qué? Declarado justo. ¿Por la fe de quién? De Cristo. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice la Escritura? Nadie será justificado. Dice la Escritura, nadie será justificado. ¿Quién puede ser salvo entonces por obrar la ley? ¿Quién? No, para que escuchen los hermanos de la capa. Nadie. ¿Y qué más interpretación quiere de eso? No, pero ¿qué el pastor? No, yo creo que sí, por obrar. Entonces usted me está diciendo que usted inspiró otro libro de la Biblia, porque la Biblia no dice eso, hermano. ¿Y a dónde está el versículo? Allá después de los mapas, hermano. A ver que la Biblia tiene unos mapas al final de Apocalipsis, ¿verdad? Allá después de los mapas. No, mi pastor me dijo así, miren, no utilice un texto fuera del contexto para sustentar tu pretexto, me dijo. ¿Escuchó? Y mucha gente saca los versículos de la Biblia fuera del contexto para sustentar ¿qué? Sus pretextos. La Biblia dice, nadie, y yo lo creo. De manera, Gálatas 3, 24 y 25, que la ley ha sido nuestro, y nuestro ayo es nuestro maestro, tutor. ¿Y qué nos ha enseñado un maestro? ¿Cuán pecadores somos? La ley es el conocimiento de él. El maestro nos ha enseñado cuán pecadores somos. ¿Para qué? Para llevarnos a quién? A Cristo. Por ejemplo, hermana Clelia. Dios no quiere, hermana Clelia. Yo le voy a poner un ejemplo. Imagínate que le diga yo a usted, mire, fíjese, hermana Clelia, que yo la veo usted enferma. Ahora, ¿usted se siente enferma? No. ¿Se mira enferma? No. Pero yo le digo, es que yo la veo enferma usted. ¿Pero me creyó eso ella?
No, ¿por qué? Porque ella no se siente ni se mira ¿qué? Enferma. Entonces, pero yo le digo, ¿por qué no va donde el doctor Chapatín? ¿Buscaría ella al doctor? No, ¿por qué? Porque no se siente ni se considera ¿qué? Enferma. ¿Qué hizo la ley? Nos mostró nuestro pecado. Cuando la ley nos mostró nuestro pecado, ¿qué hizo también la ley? Apuntó a Cristo, mira, pero allá está Cristo. La ley no te dio salvación, pero te dio el conocimiento del pecado y de la santidad de Cristo. Por eso Pablo dijo, el fin de la ley es para salvación. Pero no somos salvos por guardar la ley, pero sí nos muestra cuán pecadores somos. Y cuando se trata de pecadores, a nosotros no nos cuesta reconocer que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Nadie quiere levantar la mano. Que usted le diga a una persona, usted es un pecador, una gran ofensa. Pero ¿quién sí nos dijo que éramos pecadores y nos mostró que éramos pecadores? La ley. Y cuando nos miramos en la ley, ¿verdad? Cuando nos miramos en la ley dijimos nosotros, toda boca que se cierre. ¿Qué le podemos decir nosotros a Dios? Si Dios te dice, mira, sos un pecador, ¿qué le puede decir usted a Dios? No te creo, fíjate. ¿Puede decirle eso? No. ¿Qué hace la ley? ¿Qué dijo Pablo? El primero de los pecadores, dijo Pablo. Ese soy yo. ¿Cómo supo eso Pablo? Por la ley. Entonces, pero venida la fe, ya no estamos bajo. Hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Cuántas alabas en nombre del Señor? Ay, hermano, y qué conocimiento el que Satanás no quiere que la gente sepa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Dijimos, mostrarnos la santidad de Dios y mostrarnos que somos pecadores. Confusión número 4. Tengo 15 minutos para terminar esta confusión. Cree y confiesa tus pecados. ¿Ha escuchado usted eso? Que para ser salvo hay que confesar los pecados. Va. ¿Y cómo se confiesan los pecados? Bueno, bien. Así se confiesa. Venga, hermano. Y hacemos pasar al frente a la persona. Mire, usted quiere ser salvo, va a confesar los pecados. Bien. Repita después de mí. Señor Jesús, te confieso mi pecado. Ayer me robé una naranja en el mall. Ayer le mentí a mi esposa. Le robé la gallina. Hermano, ¿es eso confesar los pecados? Hermano, gracias, hermano. Era un drama, hermano, es que es verdad. Pero le pregunto, hermano, ¿es eso, hermanos? ¿Es eso confesar los pecados? Decir, oh, soy pecador, no. Bueno, entonces, ¿necesitamos aclarar esta confusión? Sí. ¿Quién enseña que los inconversos necesitan confesar sus pecados? Muchos hoy en día. La pregunta es, ¿cuántos pecados deben de confesar para ser salvos entonces? Todos. Y usted se acuerda de todos, hermano. ¿A poco se acuerda de todos, hermano? Mire, a usted peca y ni cuenta se da, hermano. Entonces, clarificación. La confesión de pecado es un requisito únicamente para creyentes, para que puedan ser restaurados ¿a qué? A la comunión con Dios, pero nunca para la salvación del infierno. Vamos a explicarlo en este pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Le tienen conmigo, hermano? Vamos, ¿estamos listos? No, voy a preguntar, ¿estamos listos? Va, aquí va la explicación. Después, no vaya a decir que el pastor Sánchez no les enseñó esta verdad, hermano. Porque Dios quiere que conozca esta verdad. Bien, primera de Juan 1, 3 al 10, dice, lo que hemos visto y oído, y proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis ¿qué? A ver, subraya la palabra comunión en su Biblia. ¿Ya subrayó la palabra comunión? Hermanos, ¿cuántos están conmigo aquí? Subraya la palabra comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión, subraya nuevamente la palabra comunión.
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos, ¿qué dice? Subraya la palabra comunión otra vez. Con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él es de luz, tenemos, ¿qué dice? Comunión. Apareció otra vez la palabra comunión, ¿verdad? Los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? Y la verdad no está en. Versículo 9. Si confesamos, Él es fiel y justo para y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, mis amados hermanos, ¿qué significa confesar? Aquí viene. Recuerden que debemos de hacer una observación correcta del contenido, ¿verdad? Bien. Confesar viene del griego homologeo. ¿Y qué significa homologeo? Decir la misma cosa. Bien. Ahora, decir la misma cosa. O sea, confesar es decir la misma cosa. ¿Por qué muchas veces los creyentes no dicen la misma cosa? ¿Dónde Dios nos muestra que somos pecadores, dijimos? ¿A dónde? Bien. Pero ¿cuál es la tendencia, hermanos, cuando nos dicen, vos sos un pecador? ¿Cuál es la tendencia de nosotros? ¿Le gusta que le digan las faltas que hace, lo malo que hace? No, ¿verdad? No le gusta. Al ser humano no le gusta eso, ¿verdad? A veces pelean en la familia. Es que vos hiciste esto. ¿El qué? ¿Sí lo hiciste? ¿El qué? ¡Yo! No, no puede ser. No. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Muchas veces Dios en la palabra nos dice, han pecado, han pecado. ¿Sí o no, hermano? ¿Y cómo reaccionan los creyentes? Mire, ya no voy. ¿Sabe por qué? Porque el pastor dijo que yo era un pecador. Es que ese mensaje que el pastor toditito era para mí. Como que le puso, me merecía, dedicada al hermano tal. Mire, pastor, me acercan a mí. ¿Y quién le dijo a usted lo que yo andaba haciendo? Usted como que tiene una bolita ahí que sabe todo, ¿verdad, pastor? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, ¿sí o no? Ahora, pero cuando la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, ¿podemos reaccionar como Adán y Eva? ¿O podemos reaccionar como creyentes que creen la verdad de Dios? ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hiciste? Le dijo. ¿Y qué le dijo Adán? La mujer que me diste. Le dijo. Siempre les he hecho esta pregunta y la voy a volver a hacer para ver si le entienden. ¿A quién echó culpa a Adán? ¿A quién? ¿A la mujer o a Dios? A Dios. ¡A Dios! ¿Por qué? Porque le dijo, la mujer que me diste, o sea, yo no te la pedí, tú me la diste, le dijo. Mira, Diosito, le dijo, mira, ya ves lo que me regalaste, mira lo que me hizo hacer, comer del fruto. Y a la mujer, cuando le pregunta a la mujer, ¿qué hizo la mujer? La serpiente. Yo comí. Y siempre he dicho, está un burro detrás de la serpiente, este burro tiene la culpa. Entonces, versículo 8 de 1 de Juan, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado, no engañamos a Dios. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando hemos pecado? Que estemos de acuerdo. ¿Qué significa confesar? Estar de acuerdo en que hemos pecado. Porque muchas veces nosotros hemos pecado y Dios nos está diciendo en la palabra, has pecado, y nosotros ¿qué? No. ¿Cómo está usted, hermano? En victoria, con unción, con gozo, aleluya, santo. Viera cómo siento la presencia de Dios. Pero también siente el cigarrito allá afuera, ¿verdad? Pero también siente el alcoholito por allá afuera, ¿verdad? Pero también siente el enojo con la esposa que dan ganas de... ¿verdad? ¿Aló? ¿Ah? Pero si decimos que no hemos pecado,
si en la iglesia cualquiera es bien santo, hermano, en la iglesia. San forever. En la iglesia todos son bien santitos. En la iglesia nadie quiebra el plato, pero en la casa la esposa le quiebra la vajilla en la cabeza del esposo. En la iglesia ni amén quieren decir, pero allá en la casa se le sale toda la libra de arroz en quintal de lo que dice. Entonces, muchas veces nosotros queremos aparentar espiritualidad. No, si todo está bien, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Que estemos de acuerdo con Él en que hemos pecado. Y si estamos de acuerdo, ¿qué va a hacer Dios? Versículo 9. Si confesamos, o sea, si estamos de acuerdo con Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nos perdone y nos limpia de toda maldad, ¿qué es lo que nos va a dar? Miren, comunión. 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 ¿Cómo? ¿Qué nos va a dar? Comunión. ¿Verdad que no dice salvación? ¿Qué es lo que perdemos entonces cuando pecamos y somos hijos de Dios? Perdemos no la salvación, sino la comunión. ¿Qué perdió el hijo pródigo con su padre? Llegó después de haber malgastado los bienes, llega y le dice al padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pregunta, ¿dejó de ser hijo? ¿Qué es lo que pasó? ¿No se sentía qué? Digno. Pero nunca dejó de ser hijo. Había perdido la comunión con su padre. Pero él estuvo de acuerdo: he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo. Estoy de acuerdo que he pecado. Hermano, si usted quiere tener una buena relación con Dios, esté de acuerdo con Dios. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y cuando Dios nos perdona porque estamos de acuerdo y hemos confesado, nos da una comunión. ¿Y qué dijo David en el Salmo 51 cuando él pidió perdón porque había adulterado con aquella mujer que no le pertenecía? Dijo David: devuélveme el gozo de la salvación, dijo David. ¿Qué perdió David? El gozo. No perdió la salvación, pero sí que cuando pecó, ¿qué perdió? Entonces, por eso es que vamos a ver cristianos que llegan a la iglesia así: ¿cómo está, hermano? Pues no sé, mi pastor, usted no sabe, pastor, pero yo he estado en una... a mí esto me querían llevar al psicólogo estos días, porque estoy tan triste, así, no me siento bien, me siento una basura. Allá, pues triste, miren, ni ganas de pasar allá al frente, allá en la última silla que lo estaba. Porque no me siento bien con Dios. ¿Qué pierden los creyentes? El gozo. ¿Cómo estuvo el culto? No sé, oye, el pastor no predicó bien. Y le pregunta a otro después: ¿cómo estuvo el culto? Buenísimo, tremenda la palabra que dio el pastor. Pero le preguntan a los que han perdido el gozo: no estuvo bien. ¿Cómo estuvo la alabanza? No, pues solo los teclados cantan ahí, mirando por el pastor. Pero cuando usted tiene gozo, hasta el más destemplado lo siente angelical, hermano. Cuando usted tiene gozo, aunque esté comiendo con habichuelas, frijoles, lo siente sabroso, hermano. Cuando usted tiene el gozo de la salvación, puede no tener nada en la refri, pero se siente gozoso. En tribulaciones, dijo Pablo, pero con gozo, dijo. Y eso es producto de una buena relación con Cristo. ¿Terminamos? No terminé el tema, pero si usted quiere terminar el tema, venga el viernes, porque el viernes sí. Amén. Así que, hermanos, póngase de pie. Damos gracias a Dios por este tema. ¿Y cuál es entonces la aclaración de esta confusión? Confesar significa decir la misma, estar de acuerdo, admitir o declarar que estamos de acuerdo con el Señor, que somos pecadores. ¿Cuántos aprendieron? Díganle que está a la par. Aprendiste de la palabra.
Bien, hermanos, qué bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias por mostrarnos el perdón. Gracias por darnos salvación del infierno, pero salvación del poder del pecado en nuestra vida diaria, Padre, porque podemos tener éxito en nuestra vida diaria cuando tenemos una relación contigo correctamente, y esto solo es posible, Padre, conociéndote, Padre, y dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas verdades, aun cuando Satanás no quiere que conozcamos estas verdades, pero gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.